Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de INADI con Vos, un programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por Urbana TV. Hoy 25 de marzo nos toca salir al aire, un día muy importante para todo nuestro país, para todos los argentinos y las argentinas. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y desde este programa y desde el INADI tenemos el inmenso honor de contar con la presencia de Miriam Lewin para seguir profundizando sobre qué representó y qué representa hoy este día para nosotros. Pero antes, los y las invito a hacer un recorrido por nuestro noticiero federal. Mar del Plata, conversatorio Diversidad Corporal, Pesocentrismo y Discriminación. La charla Diversidad Corporal, Pesocentrismo y Discriminación, organizada por la delegada Cintia Mónaco, reunió a activistas contra el gordo odio y funcionarios locales, provinciales y nacionales que debatieron sobre la importancia de desterrar los prejuicios discriminatorios sobre los cuerpos, el segundo causal de denuncias ante el INADI. En ese lugar mítico de los derechos humanos en la ciudad, se debatió acerca del pesocentrismo y la vulneración de derechos que genera este modelo hegemónico. Buenos Aires, taller Migración, cómo derribar fronteras y tejer redes. En el marco de las actividades alrededor del 8M, el INADI participó brindando talleres que apuntan a instalar una agenda sobre la interseccionalidad en la discriminación de género. El día jueves 3 de marzo realizamos un taller con activistas migrantes en el CCK en el marco de la semana Nosotras Movemos el Mundo hacia la Igualdad, que contó con la participación de numerosos activistas y personas migrantes que compartieron miradas, diagnósticos y estrategias para enfrentar la xenofobia en Argentina. Entre Ríos, cierre de campaña Verano sin discriminación. El INADI finalizó en Entre Ríos, Gualeguaychú, la intensa campaña federal Verano sin discriminación. La jornada de cierre se inició en el Parque Costero del Frigorífico, donde la titular del organismo, Victoria Donda, el intendente Esteban Martín Piaggio y la directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, Ornella Infante, se encontraron para hacer entrega de herramientas de trabajo a la cooperativa Transformando Caminos, reconocida por su labor de integración laboral de personas trans. Hoy 25 de marzo dedicamos nuestro programa a conmemorar el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que como dije al principio del programa es un día muy importante para nuestro país, es un día para hacer memoria, para reflexionar, para reconstruir nuestra memoria colectiva. Y para eso fue fundamental, por ejemplo, el juicio a las juntas. Y fue importantísimo e invalorable los testimonios de las personas, los sobrevivientes que pudieron testimoniar en esos juicios y volvieron a poner su alma y volvieron a poner su corazón para que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país. Por ese motivo, como les dije al principio, tenemos el enorme placer de tener a Miriam Lewin, que ella nos va a contar cómo fue esta decisión de testimoniar en su momento. ¿Cuál 24 de marzo caló más hondo en su vida y cómo sus ideales aún siguen vigentes en su rol como funcionaria? La escuchamos. Cuando fue el golpe yo tenía 18 años. Militaba, era militante estudiantil, después fui militante barrial. No tenía conciencia que nosotros militábamos en una organización machista, porque nos decían nuestros compañeros que una vez que se hiciera la revolución, las mujeres íbamos a tener nuestro lugar, nuestro espacio, se nos iban a reconocer nuestros valores, pero la verdad es que dentro de la militancia todo era bastante machista, las tareas de cuidado estaban a cargo de las mujeres.
cuando nuestros maridos que tenían mayor nivel eran transferidos a otras zonas geográficas, nosotros íbamos detrás de ellos y lo que teníamos que hacer es empezar de cero. O sea, toda la construcción política que podíamos haber desarrollado en un territorio, en una escuela, en la universidad, quedaba en cero porque teníamos que ir detrás de ellos. Éramos un apéndice de los hombres. En mayo del 77 ya era evidente que buena parte de nosotros íbamos a ser secuestrados, íbamos a ser desaparecidos, desaparecidas. Y yo tuve la desgracia de pasar por 2 campos de concentración, por 2 centros clandestinos de detención. Por supuesto que mientras estaba ahí nunca pensé que se iba a llegar a la instancia de un juicio. Después me exilié y tuve oportunidad de declarar con el rabino Marshall Meyer, una vez de haber sido liberada. Nunca dudé que mi responsabilidad histórica, yo no sé por qué me dejaron viva, pero sí sé para qué me sirvió y para qué le sirvió a la sociedad. Y es para lograr que algunos de estos genocidas, torturadores, violadores, ladrones de bebés, terminaran sus días en la cárcel. Tenemos que tener en cuenta que se trataba de una justicia machista, aún la justicia del juicio a las juntas, aún la Cámara Federal, que no percibía que la violencia sexual podía ser materia del juicio. De manera que cuando alguna compañera se envalentonaba, se empoderaba y denunciaba haber sido violada, incluso estando embarazada. Yo ya estaba embarazada de 4 meses, así que ahí los jueces a continuación le hacían cambiar de tema. Pero lo más doloroso fue la desconfianza y la falta de percepción de que como mujeres habíamos sufrido de manera diferenciada de algunos compañeros y organismos de derechos humanos. Eso fue lo más doloroso, pensar que éramos putas porque nos habíamos acostado con los militares y por eso habíamos sobrevivido. Los sobrevivientes y las sobrevivientes todavía hoy somos objeto de sospecha. Cuando hacía periodismo de investigación también sentía lo mismo, que aquello que quise conseguir en los 70, de una manera distinta, iluminando lugares de corrupción y de injusticia, con un pequeñísimo haz de luz, con una pequeña linternita, lo estaba logrando entonces. Y ahora me pasa lo mismo, cada vez que me junto con una radio comunitaria, cada vez que vengo, como hoy, a un canal de TV comunitario, también estuve en la televisión mapuche, en medio de la tremenda estigmatización que sufren los mapuches. A mí siempre me movió ponerme del lado de los vulnerables, de las vulnerables. Mi compañero iba a un colegio que depende del ejército, el Damaso Centeno, y el hecho de que los exalumnos reivindiquen a otros exalumnos desaparecidos, tratándose de un colegio militar, a mí me emociona profundamente y me emocionó muchísimo cuando de la mano de Nilda Garré como ministra de Defensa hicimos un acto adentro del colegio de reivindicación de desaparecidos y desaparecidas y se colocó una placa en su memoria con sus nombres. Eso para mí fue una enorme reivindicación, porque bueno, que se hiciera en un colegio progresista como era mi colegio, al que yo fui, el Nacional Buenos Aires, era natural, pero que se hiciera en un colegio que dependía del ejército, a mí me emocionó muchísimo. Y después verlos marchar siempre me emociona, cada 24 de marzo.
Bueno, quiero agradecer principalmente a Miriam Lewin por estar hoy en nuestro programa y además por haber formado y seguir formando parte de esta construcción de memoria colectiva. Y después de la pausa, no se vayan porque tenemos un nuevo capítulo de Diálogos sin etiquetas. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este segmento del programa del INADI que se llama Diálogos sin Etiquetas. Quería presentarles a quien hoy va a estar con nosotras compartiendo este momento, que es Lorena González. Lore es la jefa de gabinete del INADI. Y la idea de esta parte era poder encontrarnos con ustedes, así a la distancia, para contarles un poco lo que venimos haciendo desde el INADI, qué es lo que nos planteamos para este año que, bueno, que ya comenzó hace unos meses, pero que queremos siempre empieza más fuertemente, luego de pasado el marzo movilizado que tenemos, ¿no? Un marzo donde está el 8 de marzo, que fue una gran movilización en todo el país, y por supuesto donde venimos del 24 de marzo, una fecha tan especial y tan cara para todos nosotros. Y de un verano muy activo. Porque de un verano muy activo. Hace muy poquitito estuviste cerrando en Gualeguaychú la campaña Verano sin Discriminación, que se reprodujo en todas y cada una de las provincias, de las delegaciones, las subdelegaciones del INADI, con mucha llegada a todos y todas los turistas y también a los pobladores de cada una de las ciudades que visitamos. Y eso hizo que aumenten mucho las denuncias por discriminación, ¿no, Lore? Sí, aumentaron durante el verano, tuvimos muy activo el 168, muchas consultas, que como siempre decimos, a veces terminan en una denuncia que va camino a un dictamen sobre algún tema, pero muchos asesoramientos, muchas instancias de articulación, de mediación, de gestiones inmediatas sobre el acceso de las personas a determinados derechos. Mucho fue en relación también al acceso al transporte y el turismo de las personas con discapacidad, pero un montón de consultas alrededor de distintas personas que tenían alguna cuestión respecto al acceso de boliches, playas, balnearios, por distintas razones. O sea, tuvimos muchas consultas, pero también hicimos muchos talleres, hicimos muchos encuentros de reflexión con actores de la vida turística, con el Estado, con los empresarios. O sea, estuvimos trabajando activamente sobre todo la prevención, que como decías siempre vos desde que llegamos al INADI, en la prevención y en la promoción, porque la denuncia es el último momento y es el lugar en donde de alguna manera estamos llegando un poquito tarde. Es muy importante para nosotros asistir y acompañar a las personas que se sienten víctimas de discriminación, pero queremos trabajar para evitarla, fundamentalmente. Es muy importante poder trabajar en la prevención, que es uno de los eslabones donde las políticas de Estado a veces no se ven o no se ven tanto, no se pone tanto foco. Siempre ponemos el foco cuando ya tenemos una víctima, y cuando ya tenemos una víctima hay alguien que ha sufrido. Creemos también que es fundamental poder pensar en este INADI, que hoy tiene una nueva línea nacional, que es el 168, que lo dijiste así como al pasar, pero que es muy importante. Claro, y poder decir qué es, ¿no? Es una línea abreviada para todo el país. Es una línea abreviada, reemplazó a nuestro viejo 0800, funciona mucho mejor en lo técnico, técnicamente funciona mucho mejor, nos permitió además poder volver a atender de forma telefónica durante la pandemia, porque asumimos y en muy poquito tiempo nos vimos impedidos de llegar a la oficina por la cuestión del aislamiento y estuvimos atendiendo a través de WhatsApp, mail y distintas maneras, pero queríamos recuperar la posibilidad de hablar con la gente, ¿no? O sea, la llamada
llamadas. El 168 es un teléfono que está... que el viejo 0800 también de alguna manera cumplía esa función, muy a la mano de muchas poblaciones históricamente vulnerabilizadas que encontraban en el INADI esa escucha y esa orientación y ese acompañamiento que por ahí no encontraban en algún otro lugar. Bueno, en la pandemia, además un momento crítico, buscamos resolver esta cuestión, volver a tener este diálogo humano, digamos, y que no te atienda un WhatsApp o que no te respondan un mail, y a través de este nuevo 168 pudimos lograr la atención remota, subiendo muchísimo el número de denuncias y consultas a los históricos del INADI. En los últimos años había habido una baja importante en el número de consultas y también de denuncias, y bueno, luego de 2 años, incluso a pesar de la pandemia, y no nos pone felices que haya muchas denuncias por discriminación, obviamente, pero sí que evidentemente estemos pudiendo atender y estar más cerca de cada una de las personas que nos necesitan, ¿no es cierto? Eso quería decir, no es que ahora llaman más porque hay más denuncias por discriminación, es algo parecido a lo que ocurre con los casos de violencia de género. Los casos de violencia, de discriminación, de racismo, de xenofobia están y estaban. Lo importante es tener un Estado activo que le diga a la persona que es víctima de algunos de esos actos de violencia: acá estamos, te vamos a acompañar en la defensa de tus derechos. En ese sentido, el que haya más denuncias, lo que muestra es que tenemos un Estado más presente y donde la gente se entera que pueden recurrir a nosotros ante un caso de estas características, ¿no? Y en todo el país, porque el 168 además es federal, y más allá de la atención que tenemos en todas las provincias, también puede llamar de cada rincón de nuestro país al 168 para hacer consultas. Pero bueno, nuestras delegaciones además hacen conocido este número. ¿Dónde tenemos delegaciones? Tenemos delegaciones en todas las provincias de nuestro país. Tenemos además subdelegaciones en algunas ciudades importantes por su densidad o por alguna temática en particular. En varias provincias tenemos subdelegaciones. Como nos pareció que no alcanzaba y queríamos estar más cerca de cada uno, de cada una y cada une, establecimos un programa que nos permitió generar enlaces con los municipios en todo el país. Esos enlaces no existían, enlaces INADI, que como digo son puentes con los distintos municipios para que las políticas nacionales lleguen a cada una de las ciudades. Estamos construyendo esa red desde hace 1 año, y este año además tenemos un programa territorial en particular que se llama INADI Ushuaia La Quiaca, y ese programa nos va a llevar a recorrer por vía terrestre 100 ciudades en nuestro país, y esperamos también, además de poder presentar en cada una de esas ciudades nuestras políticas y los programas que estamos lanzando, podamos también establecer estos vínculos y ampliar mucho más la red de enlaces municipales. El desafío de este año es lograr que el INADI esté más presente en todo el territorio nacional. Tenemos distintas formas de hacerlo. Esta es una de las formas de tener un INADI presente en el territorio, ¿no? A través de espacios como el que nos brindan en Urbana TV, que nos brindan una vez por semana, y de paso también agradecerles por prestarnos su casa y prestarnos la infraestructura necesaria para que pueda hacer este programa, que además ahora va a ser repetido en varias provincias del país, así que también eso es una alegría. La presencia territorial del INADI, el recorrer el país, muestra qué tipo de Estado queremos construir desde este gobierno nacional que apoya y que pretende y promociona y promueve las políticas para terminar con un tipo de discriminación que tal vez es, a todos nos acostumbramos bastante, pero que nacimos en una sociedad donde la discriminación territorial, las inequidades en el territorio son como moneda corriente, ¿no? No es lo mismo nacer en la ciudad de Buenos Aires que nacer en algún otro punto del país. Lo decimos siempre y lo vamos a repetir hasta cambiarlo, digo. Pero Totalmente. Hay que mostrarlo para poder cambiarlo. Para que esto pueda cambiar, tenemos que empezar a mostrar que existe esta inequidad territorial y que tiene que ver con muchísimas cosas. Desde estamos hablando de las tarifas, de tener tarifas que en Buenos Aires están subsidiadas a que en otros lugares del país no están subsidiadas. Las tarifas del transporte son una muestra de eso. Nosotros, quienes viven en Ciudad de Buenos Aires, quienes vivimos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, estamos bastante acostumbrados a tener tarifas de transporte subsidiadas, cosa que no ocurre en otras provincias del país, y es alguna de las cuestiones que
creemos que tienen que empezar a cambiar, ¿no? Ir construyendo un país más federal tiene que ver con eso, con terminar con un tipo de discriminación que es estructural. Para poder terminar con eso hay programas que diseñamos desde el INADI que ayudan a sensibilizar y a dar herramientas. Hay uno que creo que necesitamos hacerlo muy conocido, ¿no? Que es Escuelas sin Discriminación. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? Les contamos de qué se trata. Escuelas sin Discriminación es un programa que articula distintas formas de intervenir en el ámbito escolar. Como decía Vicky, hay mucho por trabajar y repetir, y eso tiene que ver con cambiar patrones culturales que están históricamente muy fuertemente arraigados, ¿no? en cada uno de nosotros. Y en la escuela, el ámbito escolar, es un lugar donde, por un lado, se reproducen muchas cuestiones discriminatorias, y se reproduce la violencia porque la escuela no está fuera de nuestra sociedad, pero también es un lugar privilegiado para la reflexión, para la educación, para el ida y vuelta, para la construcción de nuevos paradigmas basados, como decías, también en la igualdad, en la felicidad, ¿no? y en el ejercicio pleno de los derechos. Escuelas sin Discriminación, entonces, es un espacio que busca, por un lado, generar herramientas, aportar herramientas a los docentes para su trabajo en el aula. Herramientas que van desde espacios concretos que vamos a generar con ellos de capacitación y de reflexión, pero también una caja de herramientas donde acudir y bajar propuestas pedagógicas específicas para el aula, una actividad, una forma de llevar adelante un debate. Por otro lado, vamos a trabajar en forma conjunta con estudiantes y docentes, donde van a poder presentar los mismos jóvenes proyectos para poder profundizar distintas temáticas y a partir de ahí se abre todo un universo también que queremos generar distintos espacios de interacción con esos jóvenes, de interacción entre ellos, entre las provincias, poder mostrar cómo también los niños y los jóvenes son parte de la solución y no son el problema. Y por otro lado, también generar, el programa apunta a poder sistematizar de alguna manera todas estas experiencias en una búsqueda de generar lo que dimos en llamar pedagogías antidiscriminatorias. O sea, poder reconstruir toda esta experiencia que se vaya haciendo para que sea un aporte también teórico a la hora de pensar cómo pensamos una educación sin discriminación, ¿no? Ni hablar de la implementación de la ESI y de otras normativas que tenemos que seguir buscando para poder ir generando, ¿no? Pero desde el ámbito escolar y dentro de lo que es la dinámica de la escolaridad y la educación, poder ir generando nuevas prácticas que apunten desde lo metodológico hasta lo teórico a pensarnos de forma colectiva en un mundo donde deberían reinar la igualdad y las oportunidades. Está buenísimo. El otro de los programas que también vamos a llegar por todo el país, a cada una de las delegaciones, subdelegaciones, enlaces, y estas 100 ciudades que vamos a recorrer es Deportes sin Discriminación, y mucho tiene que ver con lo que vivimos todos los días, quienes de alguna forma u otra estamos cerca del ámbito deportivo, que es tan importante en la sociedad, ¿no? Como un espacio donde deberíamos incluir y generar oportunidades también. Totalmente, y es un ámbito muy masivo, todos, cada una y una de nosotras de alguna manera o forma parte de algún ámbito deportivo o visita un ámbito deportivo o es espectador o lleva a su hija a practicar un deporte, es decir, de alguna manera es un ámbito que atraviesa la sociedad y no siempre estuvo en discusión, ¿no es cierto? Como otros ámbitos. No, de hecho está bastante aceptado, ¿no? Es bastante masculinizado. Tal cual. Las reglas no son las mismas. Hay deportes para un sector social y deportes para otros sectores. Sí, atraviesan el deporte un montón de cuestiones de clase, étnico-raciales, de género. Desde el Observatorio de Deportes del INADI lo que se empezó a hacer es poder ampliar la mirada sobre lo deportivo, hacer también foco en algunas cuestiones. El año pasado se estuvo trabajando en, por ejemplo, relevamientos sobre deportistas de alto rendimiento con discapacidad. Se estuvo haciendo un relevamiento sobre igualdad de oportunidades vinculadas a las cuestiones de género en los deportistas de alto rendimiento. Si el observatorio va a ir poniendo el foco en algunas cuestiones para visibilizarlas, porque es como lo primero, ¿no? Si no lo pensamos, ante las primeras entrevistas a deportistas muchas veces la respuesta es
No, yo más o menos siempre pude, estoy acá, más o menos me va bien, pero cuando uno empieza a profundizar encuentra un montón de elementos que hablan de la desigualdad profunda, que por supuesto genera esta carrera desigual donde ni partimos del mismo lugar ni vamos a llegar al mismo lugar. No, y por distintos tipos de motivos, ¿no? Digo, yo me acuerdo siempre de Caro Luján, que es una compañera del INADI, pero que además sobre todo, además de trabajar en el INADI, es una campeona de ajedrez, es una ajedrecista argentina muy poco conocida para lo que significa en el mundo del ajedrez, un mundo deportivo muy importante, que cuando nos contaba las cosas por las que tuvo que pasar para llegar a ser una ajedrecista de competición internacional, decías, esto no puede estar pasando en este mundo, desde clubes de ajedrez solo con baño de hombres hasta campeonatos donde no encontraba con quién jugar porque ningún niño quería perder contra una mujer, porque si no lo iban a cargar el resto de los niños porque le ganaba una mujer. Entonces, y en todo el trayecto. Cosas que se pudieron ver en Gambito de Dama. Yo Totalmente. le hago mucha propaganda a Netflix. Así que después de esta propaganda, Nora ya nos está diciendo que cerremos. Tenemos que cerrar. Bueno, voy a redondear. Entonces, este programa busca recorrer todo el país generando esta conciencia y esta visibilización de cómo se expresa la desigualdad y la discriminación en el ámbito deportivo y en todos los actores de la comunidad deportiva, ya sean las audiencias, ya sean quienes practican deporte, los deportistas de élite, los dirigentes, los socios, los profesores, los entrenadores, la comunicación del club. Vamos a ir construyendo estos espacios que también son habilitantes, ¿no? Para que quienes viven desde adentro puedan contar estas experiencias y empezar a ponerles nombre. Y a transformarlas. Porque generan situaciones de mucha discriminación y sufrimiento para un sector y de mucha estigmatización para otro sector. Totalmente. Y quiero decir que estamos en la ciudad de Buenos Aires y voy a recordar el caso del policía que asesinó a un niño en la vía pública, a un joven en la vía pública, y en su declaración testimonial dijo: nunca se me hubiese ocurrido que era un deportista. ¿Por qué? Porque hay cierta estigmatización de que hay sectores a la sociedad a los cuales el deporte no les llega. Bueno, para terminar con eso también creemos que es necesario que existan estas herramientas y que estén al alcance de todas y todas, y eso es lo que estamos procurando. Así que muchas gracias, Lore, por estar acá. Seguimos trabajando. Gracias a los compañeros del equipo del INADI. Y para el próximo Diálogo Sin Etiquetas vamos a traernos una lista con todo el equipo, con el nombre de todo el equipo, así los nombramos y también los van conociendo. Un abrazo. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callada, la discriminación no va más. Bueno, hemos llegado al final de este programa, como todas las semanas. Siempre no quiero irme sin agradecerles que estén ahí del otro lado acompañándonos, informándose, recordarles que pueden llegar a nosotros si vivís en el barrio Mujica a través de Ramona, a través del 168 o a través de las redes sociales que figuran en pantalla. Los y las espero la semana que viene y no se olviden, el INADI está con vos.